Amén. Bendito el nombre del Señor. Alabamos su nombre. Gloria a Dios. Bien. Antes de iniciar, o ya iniciando esta reflexión de la palabra del Señor, la introducción va a ser algo bastante simple sobre algo muy conocido. Hace unos minutos antes de empezar el servicio, la hermana Leida se me acercó y me planteó una pregunta y dos problemas. ¿Ok? Una pregunta sobre la naturaleza del amor al prójimo con relación a dos problemas. Cómo se resume la ley, el pacto antiguo, la ley y los profetas, y el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo da en el Evangelio. Y como en palabras de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios, en los tres fundamentales evangelios de los sinópticos, nuestro Señor Jesucristo, y en el Evangelio de Juan, que es más profundo, nos dice que la ley y los profetas se reducen a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre esa base uno se preguntará, bueno, ¿y dónde cabe el nuevo mandamiento que Cristo nos da? Porque un nuevo mandamiento nos ha dado, que os améis los unos a otros como yo los he amado. Amén. Entonces, ciertamente, el amor que conocía el Antiguo Testamento era bastante claro, pero era dificultoso, le explicaba la hermana Leida, le decía a la hermana Leida. Para poder amar al prójimo, primero nosotros tenemos que conocer el amor de Dios. Y para conocer el amor de Dios implica darnos cuenta cómo el amor de Dios se manifiesta a favor del hombre en el Antiguo Pacto. Y el amor de Dios a favor del hombre en el Antiguo Pacto estaba lleno de una serie de promesas, pero también estaban llenos de una serie de manifestaciones del carácter de Dios a favor del hombre. Dios, al amar al hombre, le muestra al hombre su ley para que el hombre sea perfecto, para que el hombre viva en santidad. Por eso Dios se le presenta al hombre como que yo soy santo. Para que el hombre, de la misma manera que su Dios era santo, él también andase en santidad. Y eso nos recuerda a lo que colocaba el sumo sacerdote en la mitra, santidad para Jehová. Entonces Dios remarca eso, pero también Dios le dice al hombre que yo soy fiel. Entonces, al decirle que yo soy fiel, le está diciendo que mi amor hacia ti es fiel. Entonces, conoce que mi amor hacia ti es fiel para que tu amor hacia mí también sea igualmente fiel. Y cuando tu amor hacia mí es fiel, tú también amarás a tu prójimo con la misma fidelidad. Tú también te darás cuenta que así como yo tengo un plan contigo, también tengo un plan con tu hermano. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú sabes que tú no eres único al que Dios ama. Dios ama a toda su creación. Entonces te comprendes y ocupas el lugar y comprendes que amar al prójimo implica amarlo con el mismo amor que Dios te ha dado a ti. Pero para eso yo tengo que conocer el amor de Dios. En el Antiguo Pacto era muy difícil que el hombre pudiera conocer toda la dimensión del amor de Dios. No existía la dispensación de la gracia del verbo. No existía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por consiguiente la relación del hombre con Dios era una relación contra viento y mareo. ¿Okay? Era una relación de seres totalmente imperfectos con un Dios perfecto. ¿Okay? Y era una relación de amor. Tanto es así que cuando nosotros vemos al rey David, vemos la relación de un rey que ama a Dios sobre todo. Y damos en la relación de Moisés, un Moisés que ama a Dios sobre todas las cosas. Y así sucesivamente, cada profeta y cada héroe de la Biblia muestra a través de su relación con Dios cómo comprendía el amor de Dios. Sin embargo, para la mayoría de las personas, esto era bastante difícil. Así que se concentraban en lo que podían realmente observar y leer, que era la ley, y trataban de hacerlo de la única manera en que la podían hacer, de manera religiosa, porque desconocían que ese amor tenía que nacer de una decisión que tenía que surgir de la voluntad del corazón. Amén. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos da un testimonio de cómo Él nos ama. Y al darnos un testimonio humano de cómo Él nos ama, simplemente Cristo Jesús está haciendo el mismo testimonio del Dios Todopoderoso. Da el testimonio ahora encarnado al hombre cómo te amo realmente. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos enseña a perdonar, nos enseña a tolerar, nos enseña a pasar la página,
nos enseña a sacrificarse. Cristo lo dice en el Evangelio, no hay mayor amor que este, dar la vida por sus amigos. Entonces nos enseña todo eso y al hacerlo le muestra a los discípulos y nos muestra a nosotros para que conozcamos el amor de Dios y conozcamos cómo amó Dios a Abraham. Yo los estoy amando como Dios amó a Abraham. Y el mayor amor era dar la vida precisamente por sus amigos. Y el cuidado que Dios tenía de la vida de Abraham y de la descendencia que allí había de levantarse. Amén. Y eso es importante porque nosotros los seres humanos tendemos a convertirnos nosotros mismos en la medida de todas las cosas. Pero cuando hablamos de Dios, la medida de todas las cosas es Dios. Y para nosotros los cristianos, la medida de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros queremos saber cómo es el amor, nosotros tenemos que ir a la medida del amor que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos dice cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, Él nos dice cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque Él es la medida del amor. Él es el mismo amor hecho carne, manifestado al hombre para que lo podamos comprender. Todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante para poder entrar a este tema en la brevedad que nos permite el tiempo, los días miércoles, que tiene que ver con el tema del servicio y la lealtad. ¿Ok? Cuando hablamos del servicio y la lealtad lo podemos ver desde distintos enfoques, pero esta vez lo vamos a ver desde el enfoque que está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Amén. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Y después de esto, entonces, todos nos podemos sentar tranquilitos. Amén. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 26, dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Esta es la versión Reina Valera. Pero la versión TLA de la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 26, dice: tú eres fiel con los que son fieles y tratas bien a quienes bien se comportan. Y la versión NTV dice: con los fieles te mostrarás fiel y a los íntegros les muestras integridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí podemos sentarnos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Guíanos e ilumina nuestro entendimiento, Padre, para que podamos ser aceptos delante de ti, Señor, y danos la humildad necesaria para poner por obra tu palabra y para esforzarnos cada día en agradarte a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos este versículo es la respuesta, es un cántico de liberación de David. De hecho, esta 2 Samuel vuelve a ser reproducido en los salmos de David, posteriormente. Sin embargo, cuando nosotros leemos este versículo, Dios habla y le dice a David, les habla de lo que es la reciprocidad en la relación con Dios. Y le dice: yo seré fiel con el que se muestra a mí fiel, y yo seré íntegro con el que camina conmigo en integridad. Dándole a entender a David y dándole a entender a nosotros que ahora conocen cuál es el secreto de la relación conmigo. Ahora saben por qué yo bendigo a David. Ahora saben por qué yo bendije a Moisés, por qué bendije a Josué. Porque ellos se mostraron fieles a mi fidelidad y se mostraron íntegros a mi integridad. Por eso yo tenía que ser favorable a ellos permanentemente. Cada cosa que ellos me pidiesen, cada cosa que ellos abriesen la boca e intercediesen, yo los iba a escuchar, porque ellos comprendieron el secreto de la relación conmigo. Reconocieron a un Dios fiel e íntegro y decidieron vivir en fidelidad y en integridad delante de ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ese secreto que está allí y que es objeto todavía hasta el día de hoy de los estudios de todas las escuelas rabínicas. De hecho, las escuelas rabínicas se basan directamente en este versículo para poder analizar y determinar los perfiles de los rabinos y del comportamiento de los rabinos en el ejercicio de sus funciones, sobre la base de este solo concepto, la fidelidad a Dios, caminar en fidelidad. Y el concepto hebreo de fidelidad es el término Gesed. Y el término Gesed involucra tanto la fidelidad como la lealtad. Lo que es la buena voluntad y la vida misericordiosa. Todo eso se conjuga en un solo término.
Nosotros, que hablamos el español, nosotros tenemos una palabra para cada cosa. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la lealtad. Otra cosa es el corazón bondadoso y otra cosa es la misericordia. Entonces nosotros tenemos una palabra para cada actitud y cada comportamiento humano, pero los hebreos, un solo término agrupa todo lo que significa. ¿Ok? Quiere decir que cuando Dios le habla al pueblo y dice, yo sé que sea fiel delante de Él porque Él es fiel para con ellos, les está diciendo, también tienes que ser leal conmigo. También tienes que tener un corazón bondadoso conmigo. También tienes que tener misericordia conmigo y tienes que practicar misericordia con otros. Porque esta conducta no solamente va a trazar mi relación contigo, sino que va a determinar tu carácter frente a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sobre esa base, nosotros nos damos cuenta que inmediatamente la pregunta que surge, pero ¿por qué a nosotros los seres humanos, aunque hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nos cuesta tanto ser leales? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos en un momento determinado llegar a un acuerdo con una persona o comprometernos con una persona o decirle, sí, yo te voy a ir a visitar, sí, yo voy a hablar contigo, sí, yo te voy a llamar y después no la llamamos, ni la visitamos, ni lo uno ni lo otro. Sí, cuando tú tengas un problema puedes contar conmigo y cuando tiene el problema nosotros nos hacemos los aéreos e ignoramos los problemas de las personas. ¿Por qué ocurre eso en nuestra naturaleza humana? Cuando uno entonces se va directamente a la palabra del Señor, uno se da cuenta que el punto medular del conflicto que existe entre nosotros es una batalla entre la carne y el espíritu. Esa es la razón. Hay una batalla permanente en nosotros entre lo que es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esta batalla permanente es lo que muchas veces nos hace vacilar para que la virtud de Cristo, la virtud de Dios en nosotros pueda desarrollarse. Y el fruto del Espíritu Santo con todo lo que ello representa en la transformación de nuestro carácter pueda obrarse realmente. Y en nuestro caso, en el caso de la lealtad, ocurre precisamente eso. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que nos impiden a nosotros realmente ser leales? Ya habíamos hablado anteriormente en una pequeña introducción antes de un tema, que la lealtad, la diferencia entre la fidelidad y la lealtad es que la fidelidad es simplemente honrar un compromiso, es de carácter externo, pero que la lealtad tiene que emanar del corazón. ¿Ok? Que yo puedo ser fiel, yo soy contratado por una empresa y yo soy fiel a la empresa. Porque la empresa se compromete a pagarme a mí un salario a cambio de mi servicio y la empresa desea que mis servicios le permitan llegar a determinados objetivos corporativos empresariales. Entonces hay una relación de fidelidad basada en un contrato que establece cuáles son los beneficios de las partes involucradas. Y cuando la empresa no paga de acuerdo a mi valor de mi servicio, entonces yo siento que la empresa ha dejado de ser fiel conmigo. Entonces, cuando deja de ser fiel conmigo, entonces empieza a salir de mi corazón la deslealtad. Entonces empiezo a hablar mal de mi empresa, empiezo a hablar mal de mis jefes, empiezo a hablar mal de mi empresa aún con los clientes, precisamente porque no hay lealtad en mí. Pero sigo trabajando en la empresa porque hay fidelidad. Yo tengo que honrar el contrato. Mientras no se rompa el contrato, yo tengo que seguir trabajando allí, tengo que ir ponchando allí, tengo que ir haciendo mis tareas allí, pero ya mi corazón está totalmente apartado. Entonces me lleva a la deslealtad. Entonces ese es el comportamiento humano normal. Lo mismo nosotros lo podemos traducir al matrimonio. Y miren que en el matrimonio se trató de evitar, y se trata de evitar en la pronunciación de los ritos, de los votos matrimoniales, que estén claros sobre los aspectos, los asuntos sobre los cuales la deslealtad no cabe dentro del matrimonio. Y aún así se da. Pero ¿por qué nos lleva todo eso al mismo punto? Lo mismo ocurre en las iglesias. Ok, aceptamos a Cristo Jesús en una iglesia en un momento determinado y entonces nos decimos hay una fidelidad a Dios. Entonces nosotros en medio de nuestro caminar llegamos a separar lo que es Dios de lo que es la iglesia como organización. Y la separamos. Entonces resulta ser que yo puedo adorar a Dios, alabar a Dios, bendecir el nombre de Dios, pero hablar mal de las pastoras, de los pastores y de los líderes de la iglesia y del hermano que se sienta a mi lado. Entonces yo puedo vivir una vida de que puedo decir soy fiel a Dios, pero soy desleal
hacia mi iglesia. Todo eso te puede dar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que nacer del corazón. Ahora vamos a ver rápidamente, en los minutos que ya tenemos, vamos a ver rápidamente cuáles son esos obstáculos y vamos a irnos directamente al libro de Santiago y a la carta a los Hebreos, ¿ok? El libro de Santiago en el capítulo 4 nos dice de la siguiente manera: el primer obstáculo es el egoísmo y el orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, esas son palabras muy duras. Egoísmo y orgullo. Miren lo que dice Santiago, versículo 6 del capítulo 4 de Santiago. Dice de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Inmediatamente Dios declara claramente que Él solamente va a dar gracia a los humildes. Y a los soberbios, a los orgullosos, Él los va a mirar de lejos. ¿Por qué? Porque el orgullo y el egoísmo no pueden llevarnos a ser leales. Y hay una explicación práctica de por qué no nos pueden llevar a ser leales. Porque significa que en una relación, ya sea de cualquier naturaleza, empresarial, de negocio, de amistad, matrimonial, con los hijos, con los amigos, todo tipo de relaciones, si una de las partes es orgullosa y es egoísta, cuando sus intereses se vean afectados, va a ser desleal. Es así. Yo soy tu amigo, Maika, y caminaré contigo y te apoyaré donde sea, pero cuando llega un momento en que tú me pidas algo que va a afectar mis intereses, yo no voy a estar contigo porque mi orgullo y mi egoísmo me impiden poder ser leal a mi amistad. Eso es lo que ocurre. Cuando hay orgullo y cuando hay egoísmo, no puede emanar ni nacer la lealtad. No puede moverse la lealtad. La lealtad puede mantenerse por un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que te toquen el callo. Hasta que te peñizquen, hasta ahí llega tu lealtad. Cuando la lealtad tiene la capacidad de sobrevivir a los tiempos malos y a los tiempos buenos. A los tiempos de escasez o a los tiempos de abundancia. Esa es la naturaleza de la lealtad. Por eso el mejor ejemplo de la lealtad es la relación matrimonial. Por eso el mejor ejemplo de la lealtad es la relación de Cristo con nosotros. Porque, hermanos, cuando nosotros nos portamos mal y pecamos o nos resbalamos o nos encasquillamos para no hacer la voluntad del Señor, nosotros tenemos una seguridad. Cristo sigue siendo leal a nosotros. Y a pesar de que nosotros fallemos, Cristo sigue estando dispuesto a aceptarnos, a reconocernos, a liberarnos, a limpiarnos y a seguir adelante con la relación, olvidándose de lo que ha ocurrido anteriormente, porque Él es leal para con nosotros. Esa es la lealtad que nosotros tenemos que tener. No importa los problemas en los que nos metamos, sabemos que Cristo va a estar allí, porque Cristo es leal a nosotros. Pero si usted tiene un amigo y se mete en un problema, bueno, yo hasta aquí llego. Más de allá no llego. Ese es tu problema. ¿Ok? Yo hasta allá no llego. Hasta allá no llega mi lealtad. Entonces traicionamos, porque cuando somos desleales es donde cae entonces la traición. Y damos la espalda. Y ese asunto de ser desleales, muchas veces lo vemos en el comportamiento individual de cada uno de nosotros, pero nunca tomamos en cuenta cómo se siente la persona a la cual ha sufrido nuestra deslealtad. ¿Por qué nunca nos detenemos a verlo? Porque nuestro egoísmo y nuestro orgullo nos bloquean para poder ser empáticos en este aspecto del sentimiento y de lo que está viviendo la persona. Nunca lo reparamos. Es más, si la persona nos lo reclama, nosotros abrimos los ojos sorprendidos. No sabía que lo ibas a tomar de esa manera. Nos sorprendemos. ¿Por qué nos sorprendemos? Porque nuestro egoísmo y nuestro orgullo nos permite a nosotros ser desleales sin tomar en consideración el sentimiento del otro. Entonces ahí nos damos cuenta que el amor de Dios no se ha perfeccionado todavía en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Llegaremos hasta donde el tiempo nos permita llegar. Otro elemento que impide que nosotros podamos ser leales es la codicia y la amistad con el mundo. Sí, hermanos.
Vamos a irnos a Santiago, aquí mismo, Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de la siguiente manera. Escribe Santiago por el Espíritu, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahora uno dice, pero pastor, todos estamos en el mundo. Ciertamente todos estamos en el mundo. Ahora, pero ¿somos amigos del mundo? ¿Cuándo sabemos que somos amigos del mundo? La calificación de la amistad nos dice la propia palabra. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces eso es lo que empieza a describir el concepto de amistad de la Biblia. Por eso es que cuando nosotros nos constituimos amigos del mundo, no tiene que ver que, no, Señor, no voy a ser amigo del mundo, voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a mi negocio, voy a hacer esto. No. Eso no es lo que dice Dios. La amistad con el mundo es la amistad con el sistema del mundo. Con la forma en cómo el mundo ve la vida y cómo el mundo ve a Dios y cómo el mundo ve las relaciones entre los seres humanos. Esa es la amistad con el mundo. Esa amistad con el mundo impide la lealtad porque la amistad con el mundo es siempre conveniente. Amén. Aleluya. Hay padres que meten a sus hijos en colegios que les cuesta y a veces no pueden comer, dejan de comer para pagarles el colegio porque le dicen al hijo, te voy a meter en un buen colegio para que hagas relaciones que te van a ayudar cuando tú salgas de allí. ¿A qué precio? ¿Al precio de los valores? ¿Al precio de la virtud? ¿Al precio del carácter cristiano? ¿Al precio del amor a Dios? Cuando somos amigos del mundo, estamos dispuestos a sacrificar a Cristo por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, consideramos nosotros, nos puede dar muchas cosas. Y como el mundo me puede dar muchas cosas, yo no puedo perder esas cosas. Pastora, pastor, yo tengo que vivir. Allá ustedes que no tienen que hacer tanto esfuerzo por vivir. Yo recuerdo hace años, un estudiante me dijo que, claro, para ustedes, para su generación, profesor, es fácil la ética judicial. Porque ustedes se desarrollaron profesionalmente en un mundo que no tenía mayores tentaciones. Es decir, no había plata en la calle, interpretaba yo. Pero nosotros tenemos que hacer tramoña, tenemos que hacer engaño, tenemos que movernos con astucia, tenemos que hacer esto, tenemos que cortar aquí. Agarramos a un cliente, necesitamos la plata porque tenemos que pagar la letra del carro, no importa, nos la gastamos y le decimos al cliente, tranquilo, tu trámite va avanzando, pero es que no es tranquilo, el dinero que él nos dio lo gastamos en otra cosa. Pero tranquilo, lo podemos marear y darle vuelta y seguir adelante y después con otro cliente cubrimos a ese y seguimos así. ¿Ok? Entonces faltamos a la ética. Y lo decía con este concepto, ¿por qué razón muchas veces la codicia y la amistad con el mundo nos impide ser leales? Porque la codicia es tener cosas materiales. No hablamos de yo quiero crecer en Cristo Jesús. Y dice el otro, este es un hermano codicioso que quiere crecer en Cristo Jesús. No, la codicia es siempre sobre cuestiones materiales. ¿Ok? Y la avaricia vuelve a ser otro término y otra versión de parte de la codicia. Siempre codiciamos lo que otro tiene y avariciamos tener mucho más de lo que tenemos. Entonces, cuando eso nos impide ser leales. Porque si yo no puedo alcanzar lo que quiero y hay un obstáculo en el camino, yo nunca podré ser leal. Y si alguien me impide que yo pueda alcanzar lo que yo quiero, entonces yo tengo que ser astuto. Ahí usamos la Biblia, soy astuto como la serpiente. Me pego a y cuando llego y logro lo que quiero, simplemente le muerdo la cabeza y me deshago de él y me quedo con todo. Eso se llama codicia y avaricia. No puede haber lealtad en la codicia. Por eso, organizaciones criminales como la mafia tienen que poner un orden para garantizar que sus miembros se porten bien y que nadie ataque al capo. Y que todos se mantengan en orden. Y su orden tiene que ser violento. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que están en el mundo y que la sociedad humana está llena de gente codiciosa y avariciosa. Porque no tienen a Dios. Porque nadie tiene a Dios en una organización criminal. Entonces tienen que hacerlo así. Tienen que poner un mecanismo de control para que a nadie se le pase la mano y quiera liquidar
al capo para ser el nuevo capo. Entonces tienen que tener otro sistema que persuada a las personas de no robarle a la familia o al cartel. Y eso es lo que está inmersa en nuestras sociedades hoy en día. Y las sociedades piensan que van a hacer programas de profilaxis, estrategias contra el crimen y que eso va a resolver el problema. La solución al problema de la criminalidad en cualquier país sigue siendo Cristo. Mientras la gente se acerque más a Cristo, entonces cambiará su manera de ser, cambiará su carácter y reemplazará un sistema que es totalmente humano y diabólico por lo que es la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mi papá siempre dice que cuando uno es pobre uno puede dormir tranquilo. Pero que cuando uno es rico, uno siempre está pensando que alguien le va a robar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno es rico en Cristo Jesús, cuando uno reconoce que todo lo que te ha dado es Cristo Jesús, tú sabes quién es el que guarda tu casa y quién es el que guarda tus bienes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Otro aspecto que nos impide ser leales es la duda y la incredulidad. Ahí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 7 al versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros dudamos de Dios, cuando nosotros no le creemos a Dios, entonces tenemos que tener un parámetro para evaluar todo a nuestro alrededor. Y ese va a ser descansado en ¿qué? En el doble ánimo. Usted no se ha dado cuenta muchas veces que usted ha tenido relaciones con personas que en un momento con usted le dicen, oye, qué bien. Y de repente le dice, oye, pero está haciendo todo mal. Que en un momento está con usted y después es el que le está dando contra usted. Y usted dice, pero es injusto, y viene a la iglesia y dice, voy a orar, oh Dios, que Dios destruya a mis enemigos, que todo el que se conspirare contra mí, okay, lo haga sin Dios, y que todo el que conspirare contra mí, delante de mí caerá, y oramos para que Dios haga juicio contra esa persona, pero olvidamos que la naturaleza de esa persona no puede ser diferente si no tiene a Cristo. Porque es de doble ánimo, va a ir para acá y después va a ir para acá y se va a acomodar como le convenga a sus intereses. Ese es el doble ánimo. Es fluctuante. No puedes tener un punto de mira en una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento se va a tirar para el otro lado. Y tú corres para la izquierda pensando que te va a acompañar cuando él está feliz corriendo hacia la derecha y dejándote a ti solo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces el doble ánimo impide que nosotros podamos ser leales. Nadie con doble ánimo, que es inconstante, va a poder ser un punto de lealtad, porque es voluble, es cambiante. Te dice, te promete hoy el cielo y la tierra y mañana te niega el cielo y la tierra y te manda para el infierno. Entonces no se puede. En Cristo Jesús no hay doble ánimo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Dios no tiene que cambiar, Dios no tiene que mudar, Él sigue siendo el mismo. Sus promesas siguen siendo las mismas, su posición sigue siendo la misma. No importa generaciones que vengan, generaciones que vayan, desarrollo científico y tecnológico que se tenga, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos que ser conocidos como personas que seguimos siendo los mismos. Nosotros tenemos que seguir siendo personas de esa integridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está en nosotros para formar en nosotros ese carácter. Por eso es que la lealtad es lo que genera la confianza. Y es lo que genera la seguridad. Pero la deslealtad crea todo en inestabilidad. Hay familias, hay hijos que sienten cuando los padres son inestables. Cuando todos son inestables, los hijos lo sienten. Entonces dicen, no encuentro. Yo recuerdo, inclusive cuando se llevan a los niños a las clases, a los exámenes psicológicos, parece increíble, pero hasta en los exámenes psicológicos sale.
Yo recuerdo una vez que un niño dibujó a las personas más cercanas y a muchas de ellas las dibujó sin pie. Y a Carmen y a mí nos dibujó con pie. Psicológicamente, ¿qué estaba diciendo el niño? Los demás no tienen pie, son inestables. Pero estos tienen pie, estos son estables. Entonces el niño lo expresa a través de esa forma. Entonces esa es la mayor preocupación. Por eso cuando Dios nos enseña en la palabra, nos enseña como padres, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué? La palabra. Para asegurar que ellos se puedan mantener fieles. Y los dice nuevamente la Biblia, educa al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Por qué se tiene que llevar a los niños hacia Dios? Porque Dios, Cristo Jesús, es el punto, es el norte, es la estabilidad de la vida de ellos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra a su alrededor, Él siempre va a encontrar un norte que le va a decir lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que quitarnos, aún nosotros como pastores, no podemos transformarnos para ustedes en el norte. El norte es Cristo, porque nosotros somos seres humanos y podemos fallar mañana. Y podemos cometer errores mañana. Y pueden ser ocultos para muchos de ustedes o pueden ser visibles para muchos de ustedes. Pero si ustedes ponen la mirada en sus pastores y no la ponen en Cristo Jesús, entonces la están poniendo en alguien que puede ser estable por un tiempo, pero usted no sabe en qué momento ni en qué área de su vida puede vacilar. Entonces su fe va a depender de eso. La fe de nosotros no puede depender de eso. Nuestra fe depende de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y terminamos con esta, y la otra será para otro tiempo. La amargura y la falta de perdón. Cuando hay amargura y falta de perdón, inmediatamente somos proclives a criticar y a murmurar. ¿Sí? Porque la amargura es, yo no olvido lo que me hizo Milagros hace 4 años. Lo tengo aquí, clavado en el corazón. Entonces yo empiezo a hablar mal de Milagros. Llega una persona nueva, Milagro es, cuídate de Milagro. Entonces todo, ¿por qué? Porque hay amargura, hay falta de perdón. Y la amargura y la falta de perdón no son mudos, hablan. Todo aquel que siente resentimiento hacia alguien, no se puede quedar callado y decirle a los demás lo que esa persona le hizo. ¿Cuántos dicen amén? A no, ustedes sí se quedan callados, yo lo supero, déjalo pasar, que Dios juzgue, que Dios juzgue. Ajá, sí, Dios va a juzgar, claro que Dios va a juzgar. Aunque no se lo pidamos, Él va a juzgar. Pero nosotros tenemos que deshacernos de toda raíz de amargura y aprender a perdonar. Porque si no perdonamos y no desechamos la raíz de amargura, no podemos ser leales. Y las personas se preguntarán, ¿pero qué le ocurrió a ese hermano? ¿Quién le hizo algo a ese hermano? El problema no es quién le hizo algo a ese hermano. El problema es que ese hermano tiene que perdonar. Y tiene que desechar la raíz de amargura, porque la vida continúa y el servicio continúa. Todo aquel que tiene raíz de amargura lo va regando por ahí. Hermanos, todo lo hemos visto, lo hemos vivido aún en las empresas. Un colaborador que se sienta que le hicieron algo injusto, va a empezar a hablar mal de toda la organización. Y empezará primero por el círculo cercano. Y después va a hablar de toda la organización mal. Y uno le va a decir, pero tú comes de ahí y sigues hablando mal. Y uno se pregunta, ¿qué conducta tan extraña? Tú no muerdes la mano que te dio a comer, pero tú no sabes esa mano que me dio a comer, que me hizo. ¿Ok? Entonces lo va regando y va dañando. Eso es lo que se llama corporativamente la destrucción del clima organizacional. Cuando uno quiere conocer el clima de una organización, uno no va al gerente. Jamás vaya al gerente. Cuando yo quería conocer el clima organizacional de la universidad, yo no iba al gerente. Yo iba con el trabajador o la trabajadora manual. Y con ellos me sentaba a conversar. Lo que ellos dijeran, eso me decía cómo estaba la organización. Porque el gerente siempre va a decir, todo está excelente.
Hay algunas unidades, como hay en toda organización. Pero el trabajador manual, el que tiene que lavar los baños, el que tiene que trapear, el que tiene que hacer los trabajos manuales, él siempre va a hablar de cómo realmente está la organización. Y él siempre va a señalar esto, pero bueno, yo aquí estoy, yo como yo solamente trapeo y limpio los baños, pero hay algunos que vienen al baño y pareciera que en su casa no tuvieran baño y no bajan la cadena de su casa. Y le digo, desde tal hasta tal persona que usted lo ve. Entonces, cuando uno va escuchando, uno se da cuenta cómo son las cosas. Ahí uno sabe cómo está el clima. Lo mismo ocurre directamente aún en las iglesias. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo se siente la organización? ¿Qué está pasando en la organización? Si nos preguntan al pastor y a la pastora, va a ser diferente porque esto es espiritual. Y sabemos que hay problemas en la organización. No nos ocultamos, pero también sabemos que hay fortalezas. Por eso se hacen diagnósticos anuales para saber cómo estamos. Pero los diagnósticos anuales se enfrentan a una situación que cuando todos nos reunimos, todos van a decir cosas bonitas. Estamos bien. Esta es la mejor iglesia del mundo. Te digo el mundo del universo. ¿Qué es el universo de la historia? Pero cuando van detrás de esa puerta, chuleta, pero esa pastora y ese pastor, y yo no sé qué es lo que piensa, y ese hermano que se cree dueño de la iglesia y el dueño de los baños y las dueñas de la cocina, es un otro problema, otro dolor de cabeza. Ahí nos damos cuenta. Y el otro que la batería la quiere desbaratar, claro, porque no la compró, etcétera, etcétera. Y hay uno que ahora llegó con 2 guitarras, que se cree que estos somos los Beatles, pero viene con 2 guitarras, ya. Entonces ahí nos damos cuenta realmente cómo está la organización. Entonces, ¿por qué? Porque se requiere más sinceridad. Y la sinceridad es uno de los elementos de la lealtad. A veces, cuando uno no quiere escuchar crítica, uno dice, no me critiques. O no me gusta, o se defiende de la crítica. Hermanos, es mejor escuchar la crítica para que la gente se pueda sentir en absoluta confianza de vertir su opinión, porque esa opinión va a enriquecer a la organización y nos va a llevar a reflexionar. Pero donde decimos, todos aquí están bien, no, y si alguien critica, este hermano como que lo voy a poner en disciplina en cualquier momento. No hay que poner en disciplina a nadie, porque nosotros tenemos que saber cómo está la organización. Se pone en disciplina por desobediencia o por pecado, pero no porque la persona dé su opinión o dé su criterio. Porque eso nos permite mejorar y ajustar. Y si algo hemos hecho en Jesucristo Imperio de Vida, es precisamente necesitamos eso para poder ir ajustando las cosas, porque reconocemos, no somos perfectos. Amén. Pero aún en su vida personal usted tiene que hacerlo. Aún en su vida familiar usted tiene que hacerlo. Ustedes no le pueden meter a sus hijos, yo soy la mejor madre del mundo y del universo. Y ustedes, pero tengo los hijos más endiablados que existen. Pero no es porque yo sea una mala madre, sino porque tengo los hijos más endiablados. Usted no puede hablarle así a sus hijos. Usted tiene que tener la suficiente humildad para aún escucharle y reconociendo que eso no afecta a su condición de autoridad dentro de la familia, pero saber cuáles son las cosas que usted pueda estar haciendo mal y poder corregirle y poder enmendarla. Y poder diferenciar cuando es manipulación, porque los niños también manipulan. Así como usted manipula, ellos también lo manipulan. Usted piensa que usted es la única manipuladora, no, ellos también los van a manipular a usted. ¿Ok? Y se van a manipular mutuamente y no se van a dar cuenta de cuándo se están manipulando los dos. Entonces, pero eso implica que eso nos va a permitir ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos que vencer toda amargura y toda falta de perdón. Por eso es necesario orar constantemente y pedirle perdón a Dios todos los días por las cosas que hacemos y por las cosas que nos han hecho. Porque nosotros siempre pedimos perdón y le decimos al Señor en nuestra posición de altivez espiritual, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No es una posición de humildad, es una posición de altivez. Porque no estamos reconociendo, que eso lo podía decir nuestro Señor Jesucristo, que era un cordero sin culpa y sin pecado. Pero nosotros, que tenemos culpa y que tenemos pecado, no podemos decir perdónalos porque no saben lo que hacen, porque bastantes cosas malas le hemos hecho nosotros a las otras personas.
Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Todo eso implica la lealtad? Sí, todo eso implica la lealtad. Porque todas esas cosas son obstáculos para que nosotros podamos ser leales. Primeramente a Dios y a nuestro prójimo. Porque tenemos que cultivar esa virtud de la lealtad. Pero tiene que nacer de nuestro corazón. Y para que pueda nacer de nuestro corazón, solamente es a través del Espíritu Santo. Venciendo las obras de la carne en nuestra vida. A través de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí podemos. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre, sempre. Pega sua voz e cante.